¿Y qué es lo que buscamos también? Pues convertirnos en adultos de confianza, y para eso necesita haber una extraordinaria comunicación. ¿Qué cambios se van a ir llevando a cabo entre los niños y las niñas en los que podemos pues ir utilizando ese tipo de situaciones para ir formando el tema de la sexualidad? Bueno, pues uno de estos son esas tendencias diferenciadas a través del juego, y hay que ofrecerles a las niñas y a los niños juguetes con los que puedan jugar tanto los niños como las niñas, ¿no? Una cocinita en donde tanto las niñas como los niños preparan alimentos, una cancha de básquet donde tanto niñas como niños anotan canastas. O sea, el ofrecerles una gran cantidad de juegos donde ellos puedan interactuar libremente. Pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que empieza a haber ciertas tendencias donde empiezan a diferenciarse. A partir de los 6, a partir de los 7 años de edad, es bastante más frecuente que vayan identificándose con su propio sexo. Y conforme van creciendo, van teniendo también esa atracción como contradictoria, lo que es como una especie de club de niñas y de club de niños, ¿no? Donde las niñas juegan con las niñas, los niños juegan con los niños, y de repente se caen bien, inclusive se gustan, pero por otra parte prefieren mantener su distancia. Entonces, este tipo de conductas pues, son bastante frecuentes. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ayudarles a que aprendan a relacionarse de la mejor manera. Sabemos, por ejemplo, que en las niñas la pubertad comienza a partir de los 8 años de edad, y hay estudios que dicen que en general en los últimos 10 años, del 2010 al 2020, ha habido un incremento en la velocidad en la que se está presentando la pubertad, y que a veces tenemos niñas mucho más pequeñas de 8 años que están empezando a desarrollarse. Entonces esto es importante saberlo, porque a veces no hablamos de estos temas y no estamos observando los cambios que están ocurriendo en el cuerpo de nuestros niños o nuestras niñas, y a veces llegamos muy tarde con la información. Una de las cosas que es muy importante es que generalmente los niños y las niñas a partir de los 5 años de edad empiezan a ver sus genitales como algo privado. Entonces, a la hora que quieren entrar al baño, vas a ayudarlos y cierran la puerta. O a la hora que quieres ayudarles a asearse, te dicen, no, yo solo, yo sola. Entonces hay que ir desarrollando este ambiente donde los genitales sean una parte íntima que cubrimos, que protegemos, no porque sea sucia, no porque sea mala, no porque sea algo que nos asusta, sino al contrario, porque es una parte de nuestro cuerpo que debemos de cuidar y debemos de proteger como todo nuestro cuerpo. Y obviamente pues a veces se sienten un poquito frustrados o se sienten un poquito ansiosos de tratar de cumplir con lo que se les asigna de acuerdo a su sexo. Y entonces esto nos genera algunos problemas, por ejemplo, de autoimagen. Me toca con cierta frecuencia que, por ejemplo, niñas de 8, 9, 10 años no estén cómodas con su cuerpo porque no cumple con los estereotipos de belleza que se espera. O me toca que haya niños de 9 o de 8 que sientan que no son suficientemente fuertes o suficientemente rápidos. Y estos estereotipos son extremadamente dañinos. Entonces hay que ayudarles a que se quieran, a que se acepten, a que desarrollen su autoestima basado en identificar que su cuerpo es bueno, su cuerpo es valioso, a través de su cuerpo pueden lograr grandes cosas y que no estén preocupados por estos estereotipos. Una de las cosas que va sucediendo conforme van creciendo es que se va ampliando este horizonte social, y entonces poco a poco las niñas y los niños van metiendo a sus amigos cada vez más y van teniendo cada vez más confianza con ellos. Esto es muy bueno, esto es muy positivo, pero ¿qué sucede si no tuvimos oportunidad de desarrollar un ambiente de confianza en casa? El riesgo que corremos es que los amigos y las amigas conozcan más sobre la vida de tu hija o de tu hijo que tú mismo. Entonces, por eso esta insistencia en que te conviertas en adulto de confianza. Por eso esa insistencia en que
promuevas la comunicación de todo tipo de temas para que tus hijos desde pequeñitos te tengan confianza y teniéndote confianza se integre el tema de la sexualidad como cualquier otro tema casual. ¿Cuáles serían como las inquietudes más frecuentes, las preguntas más frecuentes que me hacen los papás cuando los invito a que empiecen a formar en la sexualidad a sus hijos desde que son muy pequeñitos y obviamente durante toda su infancia, su pubertad, su adolescencia y también su vida adulta? O sea, que este tipo de temas se mantengan frescos. Bueno, pues cuando hablamos de padres y madres de familia, de hijos que son más bien pequeños, pues generalmente las dudas tienen que ver, por ejemplo, con la formación en el pudor. Déjame explicarte un poquito la percepción de cómo manejo el tema del pudor y cómo manejo el tema del pudor con los niños y con las niñas, como para que puedas tú, a través de tus conversaciones, también transmitir este tipo de mensajes. A los niños y a las niñas, yo les defino el pudor como un escudo protector de su cuerpo. Yo les digo que algunos superhéroes, algunas personas, hace muchos años, cuando había estas luchas entre caballeros, pues utilizaban precisamente estos escudos para proteger su cuerpo. Por lo tanto, el pudor es un escudo para proteger su cuerpo. ¿De qué protege este escudo llamado pudor el cuerpo de la niña o el cuerpo del niño? ¿De qué los protege? Pues básicamente los protege de cualquier cosa que los pueda hacer sentir incómodos, que los pueda hacer sentir inseguros o que los pueda hacer sentir desprotegidos. ¿Ok? Entonces, ante cualquier situación de incomodidad, lo que yo les explico a los niños y a las niñas es que ese pudor, que es un escudo, es una protección que ellos no ven porque es una protección como invisible, les manda una señal que empieza a hacerles sentir incómoda o incómodo. ¿Ok? Entonces, puede ser a través de conversaciones, donde esas conversaciones tengan un cierto toque íntimo, se hable del cuerpo de alguien o del cuerpo propio y les haga sentir incómodos. Puede ser a través de contactos físicos, un abrazo, un beso de una persona que cuando esa persona se acerca los hace sentir incómodos. Puede ser acerca de algún comentario que hace alguna persona relacionada con el cuerpo de la niña o del niño. Y entonces se activa este escudo protector. Y yo lo que les pido a los niños y a las niñas es que estén suficientemente sensibles a estas señales de protección. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del pudor, nos referimos precisamente de ese guardián de la intimidad de los niños y de las niñas. Y en ese proceso de intimidad, el niño está consciente de que él y su cuerpo están fundidos, están mezclados, ¿no? Y que es muy importante que la gente la trate con respeto, como es muy importante que ella o él traten con respeto a los demás. En este proceso de comentarios vamos enseñándoles a las niñas y a los niños lo que ellos deben de percibir como comodidad en ellos mismos, pero también enseñamos a que los niños y las niñas en su relación con las demás personas manejen este sentido de comodidad. Entonces, cuando en un juego, por ejemplo, con la niña o con el niño, la niña o el niño dicen, no quiero que me hagas cosquillitas. Nosotros como adultos tenemos que detenernos, tenemos que parar. ¿Por qué? Porque ese tipo de juego, ese tipo de contacto le está resultando incómodo y no debemos de forzarla o forzarlo a tener ese tipo de contacto. Pero también la aplicamos en el sentido contrario. Cuando la niña o el niño están interactuando con alguien más y digamos que sus aproximaciones están siendo incómodas, le pedimos a la niña y al niño que respeten cuando la persona dice, aléjate un poco, hazte para allá. Es muy importante porque este tema tiene que ver también con el tema del consentimiento sexual. Cuando alguien dice no, es no. Y entonces necesitamos enseñarles desde pequeñitos este tipo de contactos y donde su pudor les manda esa señal de incomodidad.
¿Cómo manejamos el pudor? Porque, bueno, pues es todo un tema, ¿no? Aquí la recomendación es, generalmente, tu hija o tu hijo van a reaccionar de una manera bastante espontánea. O sea, generalmente ellos deben de, a través de esta formación, identificar aquellas cosas que son privadas para que se lleve a cabo como esta separación entre lo íntimo y lo público. Hay que entender también que este es un guardián. Entonces, este guardián pues los protege y que en la manera en que nosotros vamos dejándole claro, por ejemplo, a ver, en las piernas de tu tía o de tu tío no te sientes porque los incomodas. Cuando alguien te pide que te aísles, que te quedes al final, que solamente estés tú con esa persona, que es una persona que es mayor que tú, debes de hacerte acompañar de otra persona. O sea, le vamos dando ciertas indicaciones que son básicamente para proteger cualquier tipo de contacto no deseado. Otro de los temas que me preguntan mucho, por ejemplo, los papás en este sentido del manejo del pudor, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? De la bañada, por ejemplo, de meterlos a bañar a todos juntos. Y te digo, tenemos que ser muy claros. Hace poco una mamá me decía, yo me siento muy cómoda de desnudarme enfrente de mi hija y de vestirme enfrente de mi hija, la hija de alrededor de 9 años. Y le pregunté, le dije, ¿le has preguntado a tu hija cómo se siente? Y pues para sorpresa de la mamá, cuando le dijo a la niña, yo me siento cómoda de vestirme y desvestirme enfrente de ti. ¿Cómo te sientes tú de que yo me vista y me desvista enfrente de ti? La niña le respondió, incómoda. Entonces, puede ser más fácil para ti, puede ser más rápido para ti, pero tal vez no es lo mejor para ir formando este aspecto claro de mi cuerpo y mis genitales son míos. Y ninguna persona ajena a mí se pone en contacto con ellos, a menos que sea por cuestiones de aseo o por cuestiones de un chequeo médico, y siempre, siempre, siempre esto tiene que ocurrir acompañado de un adulto de confianza. ¿Ok? Entonces, ve midiendo esa situación de qué tanto tu casa, tu ambiente familiar, promueve este espacio donde se favorece la intimidad, donde una puerta está cerrada y se toca antes de abrir, donde se pregunta, ¿puedo pasar? Donde le damos importancia a la percepción de comodidad o de incomodidad de las otras personas. Este es uno de los temas que más me preguntan los papás. También los papás me preguntan mucho sobre el tema del manejo del respeto. Hoy nuestras niñas y nuestros niños crecen en un excelente ambiente donde les damos exactamente las mismas oportunidades, tanto a las niñas como a los niños, de desarrollarse en todos sentidos. Y entonces, para ellas y para ellos, la relación es una relación bastante equitativa entre compañeros y entre compañeras, es bastante equitativa, donde todos se reconocen con la misma capacidad de poder responder correctamente a una pregunta o de poder realizar una actividad deportiva con un alto grado de complejidad, independientemente de si es niña o si es niño. En ese sentido, esta parte equitativa, igualitaria, es bastante buena porque les abre la oportunidad a nuestras niñas y a nuestros niños de poder desarrollarse ampliamente como personas humanas en un ambiente donde a través del respeto y de la sana convivencia tengan las mismas oportunidades de crecer y de desarrollarse. Pero por otra parte, vemos el tema del manejo de respeto, donde de repente, como te comentaba yo hace rato, a veces las canciones que están muy de moda y que pueden estar en un playlist, en el playlist de las más descargadas del mundo, con millones y millones de descargas, pues son, por ejemplo, canciones que contienen frases o palabras que son irrespetuosas. Entonces, todo esto se va permeando en la relación entre niños y niños, entre niñas y niñas y entre niños y niñas. Y tenemos que enseñarles a que haya un respeto total en relación al cuerpo del otro, un respeto total en relación a lo que le hace sentir cómodo o incómodo al otro, y que ellos tienen que ser capaces también de definir todos estos límites. ¿Qué es lo que debemos de promover? Bueno, pues nosotros como adultos es muy importante que promovamos un buen tiempo para conversar
con ellas, con ellos, acerca de la manera en la que deben de relacionarse. Ese trato utilizando un vocabulario adecuado. Evitar que los niños o las niñas pongan apodos o critiquen a otros niños, a otras niñas por su apariencia. También tenemos que entender que hay demasiada influencia y que hoy sabemos que encontramos muchísimo material que es sumamente irrespetuoso de la persona humana. Entonces, sin criticar, sin exagerar, pero sí dejarles claro que hay cosas que puede ser que sean muy comunes, que sean muy frecuentes, que escuchemos que personas que son muy famosas lo hacen, pero que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hoy el tema del bullying, de ese acoso escolar y de ese acoso escolar que va involucrando comentarios relacionados con el cuerpo, que ya se convierte más bien en un tema de acoso sexual escolar, tiene que quedar claro y bien determinado, ¿no? Ninguna persona puede hacer comentarios relacionados con tu cuerpo que te incomoden. Ninguna persona tiene que tratarte bien o tratarte mal por tu apariencia, sino valorarte como persona. Y es súper importante que estemos en una relación de comunicación donde tenemos una escucha muy activa, donde muchas veces cerramos la boca y abrimos nuestros oídos para captar eso que nos está comentando nuestro hijo o nuestra hija, que para él o para ella es súper importante y que muchas veces para nosotros son como niñerías. Entonces, el manejo del respeto es fundamental, sobre todo por el tema que encontramos hoy, donde está tan objetivizado el cuerpo de la persona humana. Otro de los grandes temas que me preguntan los papás es en cuanto al peligro de los usos de la tecnología. Y como te comentaba hace unos minutos, bueno, pues sabemos que las niñas y los niños desde muy pequeñitos tienen acceso a la tecnología y que, pues de alguna manera, la necesidad de aprender a través de la tecnología nos ha llevado a que los niños y las niñas se pongan en contacto con material que puede resultar bastante incómodo para ellos y para ellas, ¿no? Aquí te quiero dar algunos consejos. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que esta objetivización tan bestial que está ocurriendo a través de los medios resulta incómoda y daña esta parte de su pudor. Y también sabemos que hay muchas posibilidades de repente encontrarnos cuando estamos trabajando en línea, cuando estamos estudiando en línea, o simplemente cuando estamos viendo algún video inocente a través de alguna plataforma donde hay videos infantiles, pues encontrarnos con imágenes y videos que son extremadamente nocivos por toda esta feminización o masculinización tan extrema, con toda esta objetivización del cuerpo humano, ¿no? También yo creo que uno de los riesgos más importantes, papás, es que en el tema de la prevención del abuso sexual infantil, tal vez tú recuerdas cuando estabas pequeña o cuando estabas pequeño que tus adultos de confianza te hacían comentarios relacionados con no aceptes dulces de desconocidos, no hables con personas que no conoces, no compartas información personal con personas que no conoces. Y bueno, nos quedamos con esa parte, pero no hemos terminado de integrar y de entender que nuestras niñas y que nuestros niños, una parte muy importante de su vida, se lleva a cabo a través de la vida virtual. Y que así como había riesgos para los niños y las niñas en el mundo real, hoy esos riesgos se han mudado a la tecnología. Entonces, te recomiendo que les dejes muy claras cuáles son el tipo de plataformas que pueden utilizar. Te recomiendo, obviamente, que utilices todos los controles parentales que puedas, desde que son muy, muy pequeñitos. La primera vez que le entregas una tablet, la primera vez que le prestas un teléfono, cualquiera de estos gadgets que esté conectado a Internet, es muy importante que desde esa primera vez tú previamente hayas configurado todos los controles parentales, hayas seleccionado el nivel de privacidad máxima y si puedes agregar controles parentales
Hay muchos, hay muy buenos, están constantemente renovándose, así que pues, te sugiero que busques si tu dispositivo es Android o si tu dispositivo es de otra marca, pues que busques en sus tiendas estos controles parentales. Los mejores podemos encontrarlos en una versión gratuita y obviamente pueden ampliar por mucho su protección cuando son de paga. Cada una de las plataformas te pide que configures la seguridad, entonces si le vas a ofrecer una tablet o le vas a prestar tu celular, es súper, súper importante que haya el mayor cuidado y la mayor supervisión, porque hoy sabemos que pedófilos y pederastras están activos buscando ponerse en contacto con niños y con niñas a través de diferentes plataformas donde los niños y las niñas pasan tiempo. Entonces, así como en tu pasado aplicó el que te dijeran, no hables con desconocidos, bueno, pues hoy el desconocido hace un perfil falso y abre una cuenta en una red para niños pequeños. Entonces, es súper importante que estemos muy atentos al uso de la tecnología, dada la cantidad de dudas, la cantidad que se generan a través de los contenidos o dado el nivel de riesgo de saber que estas personas están buscando la manera de interactuar con niños y con niñas y que su objetivo es una finalidad sexual. Conseguir una imagen del niño o la niña que muestra sus genitales o establecer un contacto con ese niño o con esa niña para sus fines sexuales. Entonces necesitamos estar muy atentos, por favor, todos los adultos de confianza, todos los cuidadores, a este tipo de situaciones en nuestros menores de edad. Otra de las cosas que más me preguntan los papás es cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil, ¿no? Cómo hacer que nuestros niños y nuestras niñas hagan respetar su cuerpo. Y este tema es un tema súper complicado porque los niños pequeños generalmente obedecen. Y entonces cuando una persona mayor, cuando una persona adulta o inclusive un adolescente que es unos 4 o más años más grande que el niño o que la niña, se acerca y les pide cosas relacionadas con su cuerpo, es muy difícil que los niños identifiquen que esto puede ponerlos en riesgo. Los niños y las niñas, si no les hemos hablado sobre qué partes de su cuerpo no se pueden tocar, qué partes del cuerpo de otras personas no se pueden tocar, y no les hemos dicho de manera clara, mira, ni tu abuelo, ni tu abuela, y si quieres incluye el nombre de las personas, ni tu tío tal, ni tu tía tal, ni tu prima tal, ni tu primo tal, pueden pedirte que toques sus cuerpos, pueden pedirte que veas sus genitales, pueden pedirte tocar tu cuerpo o que muestres tus genitales. Tenemos que ser clarísimos en ese lenguaje. Pero bueno, entendiendo que este es todo un proceso y que hay que irlo haciendo desde que son muy pequeñitos, pues desde que son muy pequeñitos hay que ir hablando, por ejemplo, de estos temas. Y hay que llevar al niño a ese conocimiento de el nombre de sus partes y quiénes son las personas que pueden ponerse en contacto con sus genitales y qué tipo de contacto pueden tener esas personas. Tratar de fomentar, como te decía hace rato mucho, el valor de la intimidad en tu casa, un ambiente seguro y protegido. Tratar también de prevenir esas situaciones peligrosas. Hay personas que están al cuidado de tus hijos tienen que saber cuáles son los contactos permitidos con esas personas. Cuando nos sucede que de repente a los cuidadores llegan los niños o las niñas y nos platican que alguna persona de la familia o alguna persona conocida se pone en contacto con su cuerpo de una manera inadecuada, nosotros también tenemos que saber qué hacer, hacia dónde dirigirnos. Entonces, siempre estar muy atentos. A los niños se les cree. Cuando un niño o una niña nos platican algo relacionado con sus genitales o con los genitales de alguna otra persona y tiene conocimientos que no debería de tener porque no hemos abordado ese tipo de temas, o cuando muestran mucho interés, o cuando los vemos que están muy retraídos, tenemos que acercarnos y tratar de hablar sobre esto. Yo sé que no es un tema que te guste. Yo sé que preguntarle a tu hija o a tu hijo si alguien en algún momento se ha acercado y se ha puesto en contacto con sus genitales de una manera que no haya sido la que estás tratando de especificar, por ejemplo, el aseo cuando el niño o la niña están en el baño, o el contacto
con los primos o las primas cuando se quedan a dormir en casa de algún familiar. O sea, hay que ser muy claros, hay que decir las cosas tal y como son, porque así los niños sabrán identificar y decir, ok, entonces este tipo de juegos no. Este tipo de juegos se lo debo de comentar a mi mamá y a mi papá si suceden. O sea, si no les enseñamos, ellos no pueden identificarlo. Y una vez que ya se los enseñamos, y una vez que ya los identificaron, es importante enseñarles a decir no y alejarse de ese lugar para hablar con su adulto de confianza. Conforme los niños y las niñas vayan creciendo, pues los iremos enseñando a discernir. Y ellos poco a poco irán aprendiendo acerca de lo que les favorece o de lo que atenta en contra de su integridad. Y lo que no puedo dejar de comentarte es la importancia de la comunicación. Es vital, vital. No importa la edad. Hablar, preguntar, escuchar. O sea, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, si tú desde pequeñitos vas desarrollando en casa una buena comunicación en todos los temas, hablas con sinceridad, de tal manera que la niña o el niño pueden decir con certeza, mi mamá me dijo y es verdad, o mi papá me dijo y es verdad. Eso es importantísimo, que los niños sepan que cuando tú abordas estos temas, tu respuesta es sincera, es honesta, es verdadera. Y obviamente ir formando ese ambiente de intimidad, ese ambiente de protección, ese respeto en las relaciones con las personas. Bueno, pues todo esto, si comenzamos desde que son muy pequeñitos, irá desarrollando una plataforma muy sólida de cuidados, de prevención de abuso sexual infantil, y también desarrollará una plataforma ideal para la siguiente etapa después de la infancia, que es la adolescencia. Por eso quiero cerrar con este consejo, con esta frase que me parece y que por muchos años me ha parecido bastante clara en cuanto a la necesidad de abordar temas relacionados con cuestiones sexuales. Más vale un año antes que un minuto después. En la manera en la que tú abordas el cuidado y el respeto del cuerpo de tu hija o de tu hijo, no importa que hables un año antes, pero será muchísimo mejor que llegar un minuto después de que alguien haya hecho contacto con su cuerpo de manera inadecuada. Más vale hablar con los niños y con las niñas un año antes acerca de los contenidos sexuales que podemos encontrar a través de las series, de la música y en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos podrán discernir desde antes, desde pequeños, qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Más vale antes que después, que ya se hayan generado un estereotipo que pueda ser tan impactante para sus relaciones con las demás personas. Y sí, ir hablando siempre con tiempo de lo que irá a suceder en el futuro, que es, por ejemplo, el caso de la pubertad. Estar atentos a todos los cambios que van a presentar en su cuerpo, atentos a su desarrollo y platicar de una manera abierta y de una manera sencilla sobre cuido y respeto mi cuerpo porque es mío y cuido y respeto tu cuerpo porque es tuyo. Esta buena comunicación, todos estos mensajes desde casa ayudarán a tu hijo o a tu hija a desarrollarse de una manera integral y de una manera saludable. Mi nombre es Adriana Urdiain y quedo a tus órdenes a través de mis redes sociales y a través de mi página web. Muchísimas gracias por la oportunidad.